Ok, ahora sí. Bueno, estábamos hablando de la dislexia, chicas, y vamos a continuar. Hemos visto un poquito de cómo la dislexia afecta a las matemáticas sin llegar a ser, ser discalculia, que vamos a hablar más adelante. Y lo que quiero conversar con ustedes es los signos de la dislexia según la edad, ¿ya? Algo que tienen que tomar en cuenta es que las dificultades específicas de aprendizaje, dislexia, disgrafía y discalculia, no se pueden, no se pueden diagnosticar eh, antes de los 8 años oficialmente, ¿ya? ¿Por qué no se pueden diagnosticar antes de los 8 años? O sea, yo no le puedo dar un diagnóstico oficial a un papá de un niño de 6 años. ¿Por qué? Porque se supone que entre los 6 y los 7 años, primero y segundo de primaria, el niño está aprendiendo a leer y escribir. Y cualquier dificultad que pueda tener entre primero y segundo de primaria se puede deber a un proceso de aprendizaje de la lectoescritura que tal vez no es el mejor. Se pueden deber a problemas de la metodología de enseñanza, se pueden deber a que el niño está en proceso de aprendizaje y, por ejemplo, confunde las letras porque está recién aprendiendo y no porque tenga dislexia, ¿sí? O sea, puede ser que un niño de 6 años confunda la P con la Q porque recién está aprendiendo las letras y no porque sea un problema, como ya habíamos visto en el caso de la dislexia, de percepción rotada o de lateralidad o de espacialidad, ¿ya? Puede ser simplemente que todavía no está aprendiendo bien las letras, ¿sí? Es por eso que se supone que les damos esos 2 años para que el niño aprenda correctamente. Si ya a sus 8 años, estando en tercero de primaria, el niño sigue cometiendo estos mismos errores, los que ya hemos visto, los errores típicos de la dislexia, ¿sí? Estos que están aquí, las divisiones, las omisiones, las rotaciones, las uniones de palabras, de letras, todo esto, si sigue cometiendo esos mismos errores a sus 8 años, en tercero de primaria, entonces ya no es un problema de metodología, ya no es un problema de que solamente el niño aprende lento, ya no es un tema de que está en proceso de aprendizaje. No, en este caso ya tenemos que sospechar de una dificultad, ¿sí? Ok, vamos a hablar entonces de los signos de la dislexia según la edad. Estos son algunos signos que pueden manifestar los niños entre sus 9 y 12 años. Continuos errores en la lectura, lagunas en la comprensión lectora. O sea, nos ponemos a pensar, si a nosotros nos cuesta leer, tengo que estar haciendo un esfuerzo sobrehumano para leer una palabra. En este esfuerzo de leer se pierde la comprensión, ¿ya? Si el niño está haciendo un esfuerzo muy grande por descifrar cada letra, entonces definitivamente la comprensión se va a perder, va a ser algo que se va a escapar para él, ¿ya? O sea, lo último de lo que se va a ocupar es de la comprensión. Podemos ver también que tiene una forma extraña de escribir, omite letras o alteraciones o altera el orden de las letras, las invierte, ya hemos visto eso. Es un niño desordenado en general, en la casa y en la escuela. No solamente es desordenado para hacer sus tareas, sino en su vida en general es muy desorganizado, ¿ya? Puede haber dificultad para copiar la pizarra y el cuaderno. O sea, ya les había comentado en la anterior clase que muchos de los niños que tienen dislexia tardan muchísimo en copiar su tarea de la pizarra al cuadernito, ¿no es cierto? Y que cuando trabajamos con estos niños, nosotros tenemos que pedirle a la maestra de aula que tenga cuidado, que le permita un tiempo extra o que si no quiere dejar la tarea anotada en la pizarra por los otros niños, que sí pueden copiar, entonces que le dé una notita al niño solo para que termine de copiar él y que borre para los demás. ¿Por qué? Porque efectivamente el niño tiene dificultad para copiar de la pizarra. Les he mostrado
esta tarea mal copiada, ¿no es cierto? Este problema al que le falta un pedazo. Eso es algo cotidiano en los niños con dislexia. Este niño, en el momento que escribió esto, tenía 9 años y estaba en cuarto de primaria. ¿Sí? Ok. Hay una dificultad para planificar y redactar relatos. Incluso hablando le cuesta estructurar un relato por el tema de que la temporalidad también está afectada. Entonces, el organizar un relato, en primero pasó esto, después pasó aquello, al final pasó esto otro, le cuesta, ¿sí? Incluso en su cabeza le cuesta y mucho más por escrito, ¿ya? Tendencia a confundir instrucciones verbales y números de teléfono, porque como les he dicho, puede percibir las palabras que le decimos, o sea, auditivamente, las puede rotar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le digo, primero limpia tu cuarto y después toma tu leche, y él puede entenderme perfectamente al revés. Primero toma tu leche y después limpia tu cuarto, ¿sí? Entonces, esa rotación se puede dar también en el momento de escuchar instrucciones. Es por eso que cuando trabajamos con estos niños es mejor darles una instrucción a la vez, ¿sí? Por ejemplo, para hacer, no lo sé, un barquito de papel, primero tienes que cortar y después pegar, ¿sí? Si yo le doy las dos instrucciones juntas, puede percibir las rotadas. Primero pegar y después cortar, ¿sí? Es por eso que yo primero tengo que decir, muy bien chicos, paso 1, corten. Terminaron de cortar. Paso 2, peguen. ¿Entienden? Les voy a ir dando las instrucciones paso por paso, porque si se las doy de golpe, las puede rotar igual que rota las palabras. Puede invertir las instrucciones y entender al revés. ¿Sí? Entonces, confunde las instrucciones verbales, confunde los números de teléfono también porque puede invertir los números. ¿Sí? Hay una baja comprensión lectora, por lo que ya hemos dicho, por el tema de que le cuesta leer, entonces su cerebro se esfuerza tanto descifrando las palabras que ya no se ocupa de comprender lo que está diciendo. ¿Ya? Ok, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa para llamar lista. Aquí me falta una, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa porque la instrucción de coordinación académica es que tenemos que tomar lista, así como si estuviéramos todos en aula. Entonces, denme un segundo. Ya. Los que estén presentes porque ya son las 7 de la noche. Ya. Camacho, ¿estás presente? Sí, dice. Calle. ¿Está o no está? No está, Arminda. Ledesma. Tampoco. Ramos. Sí estaba la Claudia, ¿no? Aquí dice. Rocha. Rocha está. Creo que ha entrado recién. A ver, voy a fijar yo. Recién están entrando las demás. Rocha. ¿Ya está? ¿No está? Rocha ya está. Y Romero. Romero no está. Ok, chicas, continuamos entonces, ¿ya? Ok, entonces estas eran las características que podemos identificar en los niños de entre 9 y 12 años. Ahora vamos a hablar de los adolescentes, ¿sí? Es muy posible, es muy común
en nuestro contexto educativo que los niños con dificultades específicas de aprendizaje no sean diagnosticados a tiempo, ¿sí? Es muy común que los profesores los dejen pasar como malos estudiantes o como chicos irresponsables. Me ha pasado, ¿sí? Me ha pasado sobre todo en colegios en los que no son muy exigentes con el tema de los títulos de los profesores y demás. O sea, colegios, sobre todo los particulares que pagan poquito, ¿sí? En esos colegios es muy común que los profes no tengan mucha preparación, lamentablemente, y que ni siquiera sepan lo que es la dislexia. Me han pasado con más de un niño que la maestra o el maestro no sabe lo que es la dislexia o la disgrafía o la discalculia. Entonces los dejan pasar o hablan de los niños, asumen que son niños irresponsables, que son niños poco dedicados, que sus papás no les prestan atención, no los ayudan. Puede ser, pero también existe una dificultad real, ¿ya? Y como no conocen estos trastornos o estas dificultades, entonces no las identifican correctamente y los chicos suben hasta secundaria sin haber sido diagnosticados, ¿ya? Aquí tenemos algunas de las características más importantes eh, de los niños que tienen dislexia en su adolescencia, ¿ya? Tenemos la tendencia a la escritura descuidada, desordenada y muchas veces incomprensible, ¿ya? Tenemos niños que tienen 12, 13 años y sus letras parecen de kinder, ¿sí? Y a veces chocan, sobre todo con algunos maestros que tienen una formación muy tradicional. ¿Cómo te ha dejado pasar tu profesora de kinder sin saber escribir? Tu profesora de primero sin saber escribir, ¿no? Y eso es porque tienen una tendencia a escribir de esa manera. Eso se debe también a un problema de motricidad fina, ¿se acuerdan? Motricidad está afectada y una de las afectaciones puede ser justamente que no tienen mucha destreza en motricidad fina, ¿ya? Existen inconsistencias gramaticales, errores ortográficos, ¿sí? Omisiones y alteraciones en su escritura. ¿Ya? Esto en la dislexia y también de la disgrafía, pero ahora estamos hablando específicamente de la dislexia. Denme un segundo, por favor. Sara, ¿cargador me traes? Ya. Entonces, inconsistencias gramaticales. Puede ser que ignore algunas reglas gramaticales, ¿sí? Puede ser que escriba de manera desordenada también, igual que comprende, igual que lee desordenado, va a escribir de manera desordenada, ¿ya? Puede haber dificultad para planificar y redactar relatos, lo mismo que hemos dicho, ¿no es cierto? Si al niño en su cabecita le cuesta mucho ordenar antes y después, imagínense, para escribir le cuesta todavía más, ¿sí? Para hacer un relato, por ejemplo, ¿qué has hecho el día de hoy? Yo tengo que organizarme temporalmente, ¿ya? Tengo que decir, por ejemplo, primero me he despertado, después he preparado el desayuno, después me he cambiado, me he duchado, qué sé yo. Tengo que organizar una secuencia de eventos en el tiempo, ¿sí? Si estos niños tienen una afectación a nivel temporal, secuenciar estas actividades le va a costar mucho en su cabeza y mucho más le va a costar ponerlas por escrito, ¿ya? Entonces, la redacción, sobre todo de relatos, va a ser algo que se le va a dificultar mucho, ¿ya? Tendencia a confundir las instrucciones verbales y los números de teléfono, nuevamente, ya hemos dicho por qué. La baja comprensión lectora, también hemos dicho por qué, y hay una aversión a la lectura y a la escritura, ¿sí? Yo les voy a comentar el caso de un chico que yo tenía, estaba en cuarto de secundaria, si no me equivoco, ¿sí? Este chico de cuarto de secundaria tenía, pero odiaba tener que leer delante del curso, ¿sí? No le gustaba para nada. Y eso era porque justamente le costaba mucho, no era que era un chico flojo,
sino que le costaba, entonces le escapaba a las situaciones de lectura en público, ¿ya? Y esto es algo que no se le notaba mucho en clase. Los profesores, cuando yo les dije, sabe, este chico tiene dislexia, tal vez tengan que hacer alguna adaptación curricular, no me han creído, no me creían. Sí, lo veían solamente como un chico indisciplinado y ya. Pero se puso en evidencia que sí tenía una dificultad un día que fueron a hacerle un test a todos los chicos del grado de una universidad en la que estaban haciendo una investigación y tenían que llenar encuestas. Y él no podía, todos sus compañeros terminaron y él seguía en las primeras preguntas porque le costaba mucho entender cada pregunta y le costaba mucho entender las respuestas. Sí, estaba sufriendo mucho para leer, era el último y seguía sin haber terminado ni la mitad de la encuesta. Era una encuesta larga, como de unas 50 preguntas. ¿Sí? Y le costaba además entender verdaderos falsos, le costaba entender relaciones gramaticales, entonces el encuestador, que venía de un posgrado de una universidad, que estaba haciendo su tesis de maestría, creo, se tuvo que sentar a su lado porque yo le dije, mire, tiene dislexia, es posible que le esté costando hacer. Se tuvo que sentar a su lado y leerle las preguntas para que él pueda explicarle sus respuestas y marcar, ¿sí? Entonces, ahí se hizo muy evidente la dificultad que este chico tenía, ¿ya? Y bueno, los profesores que estuvieron presentes y vieron lo que pasó, sí entendieron que efectivamente por un motivo, o sea, por algo, no quería leer. ¿Ya? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta antes de pasar a los tipos de dislexia? ¿No hay preguntas, chicas? Ok, vamos a continuar entonces. No sé si han visto con algún docente antes. Creo que conmigo vieron, pero de una manera muy, muy superficial, lo que son las rutas de lectura. Las rutas neurológicas de la lectura, ¿se acuerdan que hemos visto la ruta fonológica y la ruta léxica? ¿Alguna se acuerda cuál es la ruta fonológica, cuál es la ruta léxica? ¿No? ¿Nadie? No, listen. Ya, entonces para poder entender la clasificación, primero les voy a hacer una pequeña diferenciación de esto, ¿ya? Ya. Las rutas neurológicas de la lectoescritura. Ya, chicos, cuando nosotros leemos, lo vamos a hacer a través de dos mecanismos neurales. Si ustedes quieren, a través de dos circuitos cerebrales, ¿ya? Una se llama ruta fonológica y la otra se llama ruta léxica. Necesito que me presten mucha atención aquí, ¿ya? Porque todo lo que es clasificación y también todo lo que es intervención más adelante se basa en esto. Entonces, préstenme mucha atención, ¿sí? Ya. Como les decía entonces, tenemos la ruta fonológica y la ruta léxica que se llama léxica o directa. La ruta fonológica es aquella que nos permite leer descifrando letra por letra, ¿ya? Es aquella que normalmente nos enseñan en la educación tradicional, descifrando sonido por sonido, ¿sí? A ver, yo voy a ir escribiendo letras y ustedes me van diciendo el sonido, no el nombre de la letra, el sonido. A ver, ¿cómo suena esta?
¿Cómo suena esta? Participen, participen, chicos. A ver. Esta suena rrr, ¿no es cierto? Ahora. ¿Cómo suena esta AD? Esta suena rrr, esta suena O. Ujú. A ver esta, la Karen. ¿Estás ahí? Despierten. Sí, sí. ¿Cómo suena esta? AL. La L suena L. Rol. Lo. Ya. La ruta fonológica es aquella en la que nosotros vamos descifrando sonido por sonido, letra por letra. Grafema, fonema. Grafema es la letra, ¿no? Lo que, o sea, lo que escribimos, el símbolo es el grafema. Y el fonema es el sonido, ¿ya? Entonces, cuando nosotros leemos así, rolo, por ejemplo, esta es, o sea, es una lectura por ruta fonológica, ¿ya? Esta lectura es muy típica de cuando somos chiquitos y estamos empezando a leer, ¿ya? Es una lectura sonido por sonido. Les voy a poner otra cosa. ¿Qué dice ahí? A ver, nos lo va a leer. ¿Quién sigue aquí? La Jessica. ¿Qué dice aquí Jessica? Cuantropio. Cuantropio, sí. Esta es una palabra que no conocemos, entonces yo les aseguro que todas la han leído por ruta fonológica, descifrando letra por letra. Pero esta no es la manera en la que leemos normalmente, ¿ya? Normalmente leemos de manera directa. Con el tiempo, nosotros, ya adultos, hemos leído las palabras tantas veces que ya somos capaces de identificarlas de un golpe de vista. Por ejemplo, miren esto. ¿Qué dice ahí? La Arminda. Arminda, ¿qué dice? Arminda, ¿estás ahí? No está esta Arminda. Ya. Ahí dice mamá. ¿Alguno de ustedes ha leído descifrando letra por letra? Así, mamá. No creo. Nosotros vemos estas palabras y la identificamos de un golpe de vista, sin necesidad de estar descifrando sonido por sonido. Podemos leerla de un golpe de vista porque ya la hemos visto muchas veces, ¿sí? Y prácticamente la identificamos por su forma, ¿ya? Lo mismo que, por ejemplo, nuestro nombre, ¿ya? O cualquier palabra que sea familiar, por ejemplo, esta palabra la hemos visto tantas veces que no hacemos ningún esfuerzo por leerla. Pero fíjense esta otra. A ver. ¿Qué dice ahí? Esta ya no la han leído de un golpe de vista, la han tenido que descifrar poco a poco, ¿sí? A ver, vamos a poner otra palabra larga. Voy a tratar de acordarme una difícil.
Esa, por ejemplo, tampoco, estas no son palabras que vamos a leer de un golpe de vista y a la primera. Tenemos que tomarnos el tiempo de descifrarlas sonido por sonido, letra por letra. ¿Ya? ¿Ya? Esternocleidomastoideo. Es algo que hemos debido leer alguna vez en biología, pero no es una palabra con la que estemos familiarizados y tenemos que ir paso por paso, letra por letra. Esta es la ruta fonológica. ¿Ya? ¿Se entiende entonces la diferencia entre ruta fonológica y ruta léxica de la lectoescritura? ¿Sí o no? A ver, les voy a preguntar. ¿A qué se refiere o cómo funciona la ruta fonológica? A ver, ¿quién me va a responder? Claudia, dame un número. 3. Ya. 1, 2, 3. Le toca responder a la Jessica. Jessica, ¿estás ahí? Aparece. Sí, dice. Ya, Jessica. ¿Qué has entendido de la ruta fonológica? ¿Cómo leemos con la ruta fonológica? Bueno, se lee letra por letra y sonido por sonido, dice, es lo que entendí. Muy bien. Es cuando leemos letra por letra, sonido por sonido, sobre todo palabras nuevas, largas o poco comunes, ¿ya? Todos cuando somos chiquitos leemos hacia el principio, pero con el tiempo aprendemos a memorizarnos la forma de la letra y entonces ya usamos solo la ruta léxica, ¿sí? A ver, la Arminda nos va a responder. ¿Cómo es la ruta léxica o directa? Arminda, ¿estás ahí? ¿O sigues desaparecida? Arminda la 1, Arminda las 2, Arminda Dicen, las 3. Arminda cuando no respondes porque está en su trabajo, me dijo que le avise. Ya, ok. Pero no. Pero entonces no está en clase. Ya, ok. Entonces nos va a responder la siguiente, que es Karen. Karen, ¿cómo funciona la ruta léxica entonces? Es la pronunciación o la lectura de palabras que ya se tiene conocimiento y de manera directa. Sí, las leemos de un golpe de vista. No estamos descifrando familia, no. La vemos y la identificamos. Nuestro cerebro las identifica de inmediato. ¿Ya? Esa es la ruta léxica. Tiene que ver con la identificación de la palabra por su forma. La he visto tantas veces que ya me sé su forma, ¿sí? Y la leo de un golpe de vista. No necesito descifrarla letra por letra, sonido por sonido. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos entender mejor los tipos de dislexia. Tenemos 3 tipos. ¿Ya? La primera es, el primer tipo de dislexia es la dislexia fonológica. Esta dislexia fonológica es aquella en la que se ve afectada la ruta fonológica de la escritura. Por lo tanto, la persona, niño, adolescente, joven o adulto, va a tener dificultades para leer letra por letra, ¿ya? Le va a costar asociar el grafema y el fonema, ¿sí? O sea, la letra y su sonido. Le va a costar leer letra por letra. A ver, vamos a leer estas palabras que están aquí. A ver, lean conmigo. Romia, pentra, turso, mascuo. Son palabras que no conocemos, por lo tanto son palabras que no puedo habérmelas aprendido de un golpe de vista y mi cerebro las está descifrando, ¿sí? Letra por letra. Este tipo de palabras o palabras nuevas son palabras que el niño con dislexia fonológica o la persona con dislexia fonológica no va a poder leer, le va a costar. No es que definitivamente no lo va a poder leer, pero le va a costar más, ¿sí? Estas palabras, hacer una relación grafema-fonema,
le va a costar mucho, ¿sí? La dislexia léxica, en cambio, es una dificultad para identificar la palabra de un golpe de vista. Entonces, no se va a poder aprender estas palabras, nunca las va a poder leer de un golpe de vista y toda la vida va a tener que descifrar letra por letra, mamá, pa, ¿sí? Letra por letra, sonido por sonido. No las va a poder identificar a primera vista, ¿sí? Lo mismo en estos casos. Casos en los que tenemos que aprendernos cómo se escribe la palabra simplemente por haberla visto mucho, van a tener dificultad para eso. Hay algunas palabras que son irregulares, por ejemplo, hoja con H, helado con H, llave con L y no con Y, ¿sí? Estas cosas nosotros aprendemos porque hemos visto mucho, ¿sí? Hemos leído tanto la palabra hoja que ya sabemos que se escribe con H. Hemos leído tanto la palabra huevo que ya sabemos que se escribe con H. Hemos leído tanto la palabra llave que ya sabemos que se escribe con L y no con Y, ¿sí? Las personas que tienen dislexia léxica no van a poder memorizarse esto y van a escribir y van a leer por sus sonidos. Van a construir la palabra sonido por sonido, ¿sí? Y van a cometer ese error en la escritura, ¿sí? Porque van a construir la palabra sonido por sonido, no como una palabra completa, ¿ya? Bueno, esa es la dislexia superficial y también léxica o superficial. Y también tenemos la dislexia mixta, que obviamente implica tener problemas por ruta fonológica y por ruta léxica, ¿sí? En mi experiencia, chicos, esta es la más común, la mixta, ¿ya? Todos los casos, sin excepción, todos los casos de dislexia que yo he visto siempre son mixtos. Sí existen estos otros casos, nos dice la literatura, que existe la dislexia solo fonológica o solo mixta, digo, solo fonológica o solo léxica, pero yo nunca he visto a un disléxico fonológico puro o a un disléxico superficial o léxico puro. Todos los casos que yo he visto han sido siempre mixtos, ¿sí? Es la más común. Ahora, cuando encuentre un puro fonológico o puro léxico, les voy a contar. ¿Ya? Obviamente, este implica mayor dificultad, pero como les digo, en mi experiencia es lo más común, que tengan afectadas ambas rutas. ¿Sí? Ok, hasta aquí dislexia. ¿Sí? Hemos dicho que vamos a ver primero las características más importantes de cada uno antes de ver intervención, diagnóstico y demás. ¿Alguna pregunta con respecto a la dislexia antes de pasar a disgrafía? No, nada. ¿Están seguras? ¿Seguras? ¿Seguros? Ya. Ok. Como no hay preguntas y está todo clarísimo, vamos a pasar a disgrafía. ¿Ya? A ver. ¿Alguien me puede decir qué es la disgrafía? ¿Tienen alguna idea más o menos de qué es o de qué puede ser? ¿Nadie? A ver. Ya que nadie quiere hablar. Adelaida. ¿Sabes lo que es la disgrafía? ¿Alguna vez has escuchado, te han enseñado algo, te acuerdas algo de qué es disgrafía? El problema de escritura. Cuando el niño tiene el problema de la escritura más que todo. Sí.
Está muy bien. Tiene un problema en la escritura, eso es cierto. Dame un segundo. Abierta. Perdón. Ya, ahora sí. Sí, implica un problema en la escritura, ¿ya? Es una dificultad específica de aprendizaje que tiene que ver con la escritura. Pero hay algo muy importante que yo quiero que se den cuenta. Existen dos tipos de disgrafía. ¿Sí? Aquí está. Vamos a ir primero por la disgrafía psicomotriz. Y la otra es la disgrafía propiamente dicha o la disgrafía específica. La disgrafía psicomotriz, también llamada disgrafía periférica o pseudodisgrafía, es en realidad un problema solamente psicomotor, ¿ya? Si ustedes ven en esa foto, pueden ver un niño que está teniendo mucha dificultad para trazar letras, ¿sí? Es un problema netamente de trazado de letras, ¿ya? Este problema puede estar causado por distintas cosas. Puede ser un problema a nivel de daño cerebral, o sea, puede ser que el niño haya tenido un sangrado, un golpe o algo que haya afectado específicamente la zona del control motor en el cerebro, ¿sí? También puede ser un tema de laxitud de ligamentos. Existen varias condiciones en las que existe laxitud de ligamentos. Eso es cuando no pueden tensionar bien sus músculos, ¿sí? Son niños que tienen las extremidades demasiado flexibles, por lo tanto no pueden hacer una prensión correcta del lápiz, ¿sí? Es como que sus dedos no pueden hacer fuerza, son unos dedos medio flemositos así. Entonces no pueden agarrar bien el lápiz. Y como no pueden agarrar bien, entonces su prensión no es correcta, su lápiz baila en su manito y tenemos ese problema de escritura, ¿ya? También puede ser un problema de la mano, del brazo, alguna lesión a nivel de mano o brazo. También puede ser un tema de surdería contrariada, por ejemplo, si ha perdido la mano derecha y está obligado a aprender a escribir con la izquierda, entonces también va a tener ese problema de control motor, ¿se dan cuenta? Bueno, este tipo de disgrafía es una disgrafía que no es la disgrafía propiamente dicha, ¿sí? Quiero que la diferenciemos de la dificultad específica de aprendizaje. Ahorita se nos va a cortar, tenemos segundos apenas y les voy a volver a enviar